gusto y privilegio estar aquí con vosotros hoy. Gracias hay gente que me están preguntando cómo estoy. Digo, estoy bien, estoy mejorando. Gracias a Dios y gracias por vuestras oraciones. Yo esta mañana quería empezar aquí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 11, empezando en el 52, y seguiremos hasta el capítulo 12, versículo 3. Aquí Lucas nos narra un discurso de Jesús contra los fariseos y intérpretes de la ley. Y este mismo discurso es mucho más, lo podéis leer mucho más extenso en Mateo, capítulo 23. Y quería empezar hablando aquí algunas cosas. Vamos a estar hablando esta mañana bastante sobre los fariseos. Y bueno, ya iremos comentando, pero no es para solo hacernos especialistas en los fariseos. Quiero sacar unas cosas para la vida cristiana, para el discípulo de Cristo, hoy en día, viviendo en este mundo hoy en día. Y aquí dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle». En esto, capítulo 12, versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas». Aquí en el versículo 12 hemos visto que dice, Lucas narra, dice: «En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban», comenzó a decir a sus discípulos. Él se siente decir esto a sus discípulos, una advertencia. Dice: «Guardaos de la levadura de los fariseos». La Biblia, ¿cómo se llama la Biblia amplificada? Tiene pequeños comentarios muy concisos, muy precisos, mezclado ahí en los versículos. Y aquí cuando dice la palabra levadura, en paréntesis pone también fermentación. La levadura de los fariseos, la fermentación de los fariseos. Dice que es la hipocresía. Y al final de ese versículo en la Biblia amplificada pone: «produciendo inquietud y agitación violento». Jesús, viendo todo esto, los millares que estaban juntos, y dice, ese desorden, que eran tantos que se atropellaban uno al otro, le viene esto.
Acabamos de leer pues, el discurso contra los fariseos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y hay una advertencia aquí. Yo en este año, principios del verano, hablé unos mensajes acerca de los fariseos como 4 veces. Es algo que hace años compré un pequeño libro sobre los fariseos, lo leí. Y en ese tiempo también escuché de un viejo pastor, predicador, amigo de Bernie, que él decía en varias ocasiones, decía, el cristiano, una de las luchas de un cristiano, de una vida cristiana, de un discípulo de Cristo es que todos tenemos un pequeño fariseo por dentro. Y me parece que es una frase que ya durante unos cuantos generaciones algún predicador lo empezó y lo ha dicho, que todos tenemos un pequeño fariseo adentro. Yo quiero hablar, en verano quiero despertar en la gente una conciencia cuando leen los evangelios, cuánto se dedica, cuántos versículos, cuántas porciones están relacionados con los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley, que estaban ahí acechando a Cristo, estaban ahí controlando, espiando, había enfrentamientos. Pero también incluso había momentos que la Biblia nos narra de que Jesús fue a comer y cenar y estar en casa de fariseos. Y yo sé que hace años, es un tema que ha estado en mi vida, en mi corazón durante años y quizás no he sentido la libertad o el deseo de hablar de ello porque hay una rama ahí en mi país, hay una rama del cristianismo, no sé cómo llamarlo, cristianismo progres, no sé, que se han como apoderado de la frase hipócrita, fariseo, y lo han utilizado para realmente a veces atacar cosas que para ellos están mal, pero yo los he visto y digo, no, estáis atacando algo que es correcto, que es bíblico. Entonces, bueno, igual por estas razones he evitado a hablar un poco de ello. Si hablamos fariseo, en el mundo de hoy en día, del siglo XXI, casi siempre es un insulto. Yo me acuerdo hace años ahí en la granja, cuando en los tiempos que, bueno, había unos 14, 15 chicos ahí, había un chico ahí problemático, religioso, sabía cosas de la Biblia, bueno, un problema. Y a mí me hacía mucho la pelota. Hasta una mañana, que están los chicos haciendo los trabajos, ordeñando las vacas, y le tuve que llamar la atención, y le tuve que llamar la atención fuerte. Y le salta un chip, fariseo, hipócrita, tumba blanqueada. Y yo, y me acuerdo, había un chico de 4 o 5 meses, un sevillano grandísimo, se metió en medio como para protegerme. Tú, fariseo, no, tú, fariseo. Estaban ahí uno al otro, con sus insultos. Y a veces así, lamentablemente, entre cristianos así estamos. Y yo quería mostraros. Quería leer aquí algunas cosas en Lucas, en el Evangelio de Lucas, acerca de algo que creo que podemos nosotros aprender y ver, que por qué Cristo nos advierte de los fariseos. Y en este contexto dice hipocresía. Identifica la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y casi siempre, hoy no quiero entrar en este tema de la hipocresía, quiero entrar por otro tema acerca de los fariseos.
Pero antes de entrar, aquí vamos a estar leyendo en el capítulo 7 de Lucas y después en el capítulo 14 estaremos leyendo, pero antes voy a mencionar aquí las advertencias de Cristo acerca de los fariseos. En Mateo 16, en los versículos, no lo tenéis que buscar, nada más lo menciono para el que quiera apuntarlo. Del 6 a 12 también da una advertencia de la levadura de los fariseos. Y en ese contexto, en Mateo 16, se revela que es la doctrina de los fariseos. En Marcos 8, 15, Cristo advierte, dice, guardaros de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Es otro, merece casi un sermón mismo ese versículo. En el Sermón del Monte, y en el Mateo 5, Cristo empieza al principio del sermón con algo que al leerlo igual no nos damos cuenta, pero es un tiro hacia los fariseos. Dice a sus seguidores, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y seguramente estas frases llegaron a los oídos de los fariseos y los escribas. ¿Habéis escuchado? Jesús ha dicho, si la justicia de la gente no es mayor, superior a lo de los fariseos y los escribas, no hay entrada en el reino de los cielos. Y bueno, ese versículo también casi es un sermón en sí. Más adelante en el Sermón del Monte, cuando Jesús 6 veces dice, creo que son 6 veces, en Mateo 5, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lo dice varias veces en Mateo 5. Eso es una corrección histórica de ciertas cosas de los ancianos de Israel, pero también es en ese momento una corrección a los fariseos de aquel entonces, de ahí. En Mateo 6, seguimos en el Sermón del Monte, Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Cómo? No dice los fariseos, pero dice, ¿cómo hacen los hipócritas? Y habla de 3 temas, la limosna, la oración y el ayuno. Entonces, hay advertencias claras. Hay advertencias claras para el cristianismo, para el discípulo de Cristo, acerca de esto. Y conviene que lo vemos y que lo entendemos y que lo estudiamos y que oramos sobre ello. Y mi intención esta mañana no es que empezamos a mirar a otros o mirar a otros grupos, pero que podemos ver algo importante en nuestras propias vidas. Vamos ahora a Lucas 7. Y en el versículo 18, el título sobre estos versículos en la mayoría de las Biblias Reina Valera, dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Aquí Juan el Bautista, no vamos a leer estos versículos, él está pasando un momento, me imagino que está pasando un momento difícil, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el Mesías o no. Jesús atiende a los discípulos de Juan, les habla, les da palabras, y vamos a empezar a leer en el versículo 24.
Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aquí terminan las palabras de Jesús y ahora, versículos 29 y 30 son palabras ya de Lucas, el que escribe el Evangelio. Y estos versículos son importantes. Lucas era médico y también era como historiador. Él escribió Lucas y el libro de Hechos. Y lo que él ahora aquí dice, Lucas, casi seguro es la opinión, la postura de los apóstoles de la iglesia. Ya han pasado unos cuantos años y lo que Lucas dice aquí es importante y tiene que ver con los fariseos. Y dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. En esta versión, la Biblia al día, dice, todos los que habían escuchado a Juan predicar, aún los más perversos, habían visto que los requerimientos de Dios eran justos y habían dejado que Juan los bautizara. Seguimos en el versículo 30. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No siendo bautizados por Juan. Digo, en esta versión, versículo 30, dice así, digo todos menos los fariseos y los maestros de la ley de Moisés, quienes rechazaron el plan de Dios que tenía para ellos y no se dejaron bautizar. La diosa habla hoy, este versículo 30 lo dice así, pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios habrá querido hacer en favor de ellos. Aquí Lucas está mostrando un punto clave en la historia de Israel, en la historia de los fariseos, de los gran influenciadores en Israel. Y llegaron a este punto con el mensaje de Juan el Bautista y no reaccionaron. No reaccionaron. Los siguientes versículos ahora Lucas cita las palabras de Jesús. Versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y aquí Jesús habla de los fariseos. Aquí lo que está diciendo es, en palabras así un poco profundas, poniendo un ejemplo de estos jóvenes. ¿Cómo son algunas de estas canciones que cantábamos, si estás salvado
aplaude, o como otro es, si algo ponte en la silla o darte la vuelta. Si amas a Cristo. Algunos saben de qué canción estoy hablando. Yo amo por mis raíces bautistas alemanes, yo igual, una cada 10 veces que se cantan, reacciono así con los movimientos. Pero los niños, los que tienen ministerio con los niños, tú cantas una canción de estas con acciones y tal. Los niños participan. Levanta las manos, date la vuelta. Y Jesús aquí está diciendo, no sabéis, no habéis reaccionado. Aquí, en esta versión, en la Biblia al día, dice así: ¿qué se puede decir de una gente así?, preguntó Jesús. ¿Con qué los compararé? Son como los muchachos que siempre están discutiendo con sus amigos y nunca están conformes. Cansados, sus amigos les gritan: si les tocamos la flauta no bailan, y si les cantamos canciones tristes no lloran. Así es esta gente. Si viene Juan el Bautista y no come ni bebe, dicen que está loco. Y si vengo yo y me pongo a comer y beber vino, dicen que soy un glotón, que soy un borracho y que siempre ando con individuos de la peor calaña. Y este versículo de más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, aquí pone así claro: son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus contradicciones. No sé si estoy de acuerdo con esa traducción, tampoco soy un experto para meterme ahí. Pero es una frase histórica que otros escritores lo han usado. Claro, son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus contradicciones. Aquí lo que quiero dejar claro, la vida de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, de un cristiano, está lleno de reacciones. Reaccionamos a la mano de Dios, reaccionamos a la soberanía de Dios, reaccionamos al mover del Espíritu Santo. Anoche estuve contando de una reunión de avivamiento que pasó en mi iglesia, y yo era adolescente, y el 80-90% de la gente se arrepintieron, estaban llorando, y se extendió la reunión. Yo estaba entre el 10, 15, 20% atrás, que no reaccioné. Esta gente que tengo muchos familiares que son así autónomos y con empresas pequeñas y tal, y hacen cursillos y ahí van a charlas para aprender más cómo mejorar el negocio. Y hay gente que dicen, hay que ser, en vez de ser reactivo, hay que ser proactivo. No sé si me explico. En el negocio tienes que tomar la iniciativa. Y yo lo estuve pensando, en el cristianismo es mucho reaccionar. Reaccionamos a Dios. Respondemos a lo que Dios está haciendo. Respondemos a situaciones. Respondemos a la palabra. Los fariseos... Llegó el momento de responder, de reaccionar, de tener reflejos de hombres piadosos, y estaban en estos juegos de niños. Y lo justificaban, como dice, tenían manera de justificar sus contradicciones. Y así nos ocurre en nuestras vidas. Así ha ocurrido en mi vida, en situaciones. ¿Cuáles son las reacciones bíblicas de un cristiano? Humildad. Estos fariseos, para bautizarse por Juan, tenían que humillarse. Humildad, arrepentimiento, fe. ¿Crees? Creo en ti. No entiendo, pero creo en ti. Obediencia. Hay otra gran reacción que Dios busca. Adoración.
adoración aquí en la iglesia, solo, que te encuentras en una situación que puedes tomar un momento y adorar a Dios, decir gracias Señor. Estuve cortando unas ramas de unos árboles viejos ahí, estaba yo solo. Bueno, primera vez fui con los nietos y los nietos están conmigo y yo estoy como, bueno, el abuelo les va a enseñar cómo cortar ramas y tal. Y me ven con una escalera, me ven ahí intentando arrancarla. Y el mayor dice, Grandpa, ¿tú has hecho esto antes? Y dije, uff, no estoy inspirando confianza. No sé por qué me desvié a hablar de esto. Pero confiamos. Ya sé. Después estuve cortando y tuve otras situaciones. Ahí Lorenzo dice, Gerardo, no lo tomes mal, pero me pongo un poco nervioso cuando vas solo a cortar ramas. Y había un par de situaciones donde sí me dije, ay Señor, pues por centímetros no me ha una rama muy grande, muy gorda de un roble. Y adoras a Dios. El cristiano está, incluso volviendo a este lema de los que no son cristianos, diciendo hay que ser proactivo en tu negocio. Sí, hay cosas proactivas también de un cristiano. Busca a Dios, llama, toca la puerta. Y los fariseos no sabían reaccionar. No eran capaces de reaccionar. Y en la vida de un cristiano hay momentos que hay que mostrar fe, hay que mostrar obediencia, hay que mostrar humildad, me imagino que aquí, ya hablándolo, hay varias más ideas acerca de lo que hay en este tema, entre vosotros, digo. Entonces, esto es una de las cosas que quiero que veamos acerca de los fariseos. Y en esto, muchos de nosotros también podemos caer. Yo no digo que ya siendo cristianos que vamos a acabar como los fariseos, pero nos vamos a robar de bendición, nos vamos a robar de experiencias con Dios, de madurez, de poder madurar. Esto es lo que quería que viéramos acerca de los fariseos. Vamos ahora a Lucas. Estamos en Lucas, vamos al capítulo 14. Y aquí Jesús está en casa, le invita un fariseo, pero vamos a ir leyendo. Siento que tenemos que leer casi todo el capítulo, porque quiero llegar a la parábola de la gran cena. Y a veces la parábola de la gran cena, a veces yo le he hablado como una parábola, hablando del libre albedrío, de las decisiones que tomamos, del peligro del materialismo. Y la verdad es que creo que si alguien lo enseña aquí, de aquí a un mes, muy bien. No estoy diciendo que está mal. Pero hay una cosa aquí de la parábola de la gran cena que también a veces perdemos. Y bueno, a eso quiero llegar a hablar. Pero vamos a empezar en el versículo 1. Y dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico,
Bueno, Loli nos podría decir lo que es eso. Creo que algo tiene que ver con hincharse de líquidos, no sé. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y aquí notemos, Jesús aquí sabe lo que están haciendo. Y en términos futbolísticos va al ataque, no va a la defensa, va al ataque. Él les pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 4, mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo a él que te convidó, a ti y a él te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro, aquí podemos también desviarnos, hablar otro tema más sobre el fariseísmo, el orgullo, el enaltecerte a ti mismo, o ser humilde, pero no quiero hablar de esto hoy. Dice en el versículo 12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, y llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, y aquí está un poco para mí la clave de una más correcta interpretación de todos estos versículos que estamos leyendo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa bueno, ya está. Nos pasa lo mismo en Santander, ¿eh? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esto dicho, dicen los eruditos, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, era de los judíos que tenían la mirada en la escatología, en las últimas cosas. En un rato lo vamos a ver, viene de conocer algo en Isaías 25. Entonces, aquí vemos una reacción de los fariseos. Es una reacción de conocimiento. Sabe las Escrituras, sabe algunas de las esperanzas del pueblo de Israel, escatológicas. Eso es lo que nos dicen muchos eruditos. Y dice, 16, entonces le dijo, es importante, le dijo, no dice les dijo, le dijo, dice así también, sí. Le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda
y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí vemos, yo hace poco también, hace un año y algo, di una clase sobre las excusas, las justificaciones, y estuve baseado en esto, ¿no? Y yo creo que también es legítimo, vemos la cantidad de excusas y incluso, ¿hay pecado en estas excusas? No, son cosas normales de la vida cotidiana. Pero en este contexto, aquí falta una sensibilidad espiritual. El radar espiritual no capta. Hay una invitación a un gran banquete. Otra vez estamos en el 20. Sí. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y en ese último versículo es un aviso a todo el grupo de fariseos y escribas. Como fallasteis con la predicación de Juan el Bautista, vais a fallar, no vais a entrar. Ahora, hablando de estos versículos, de los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, es algo que anhelo verlo. He escuchado a otros predicadores mayores y tal hablar con lágrimas en los ojos. ¡Ay, ver ese día! En una manera, yo creo que podemos los de Reto decir que un poco hemos visto hace 20 años en lo que ocurrió en España. La gente que entraba. Y ves en muchos lugares, ves gente que han estado. Un día Darlene y yo estamos en una gasolinera, paramos en Bilbao y viene un chico, un hombre grande, sano, tal, con buen coche. Dice, Gerardo, ¿te acuerdas de mí? No. Dice, pues me acuerdo de ti. Estuve en Reto 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, yo no soy cristiano como tú, pero qué bien que estuve en Reto. Y nos presentó a su mujer y sus hijas y me dio una alegría y me habló cosas y digo, sentí como que no está lejos del reino de Dios. Un día estoy en el aeropuerto en el tiempo de COVID con las máscaras, estoy ahí apurado para llegar a mi puerta y viene otro y me parecía muy formalito, muy tal, y también con mascarilla y me dice, Gerardo de Reto, ¿no? Y sí. Y vimos un poco, pero hay algo que está por venir. Hay algo que está por venir. Ahora, vuelvo al fariseo. O bueno, el que dice en el 15, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Una reacción, pero de conocimiento solo. Y aquí no quiero atacar el estudiar y tener conocimiento. Pero faltaba algo ahí. Y Jesús cuenta esta parábola de la gran cena, para ellos. Y muchos de ellos se basaban en esto. Y vamos un momento de donde probablemente
Vamos a Isaías 25. ¿De dónde viene? ¿De dónde se basaba los fariseos su escatología limitada que tenían? Dice en el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. En algunas versiones habla de el velo. Bueno, mira, lo voy a leer. En esta versión dice, en aquel día alejará él la nube de tristeza, el paño fúnebre que cubre la tierra, sorberá él la muerte para siempre. El Señor limpiará toda lágrima y quitará para siempre todas las injurias y burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado, sin duda lo cumplirá. En esta versión, en la Reina Valera, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En algunas versiones dice la mortaja, el velo, en el versículo 7, el velo que envuelve a todas las naciones. La mortaja, nube de tristeza, el paño fúnebre que cubre la tierra. En estos días, en este último año y algo, año y medio, estuve hospitalizado más de 30 días. He tenido que ir muchas veces al hospital por mí. Ahora en febrero tengo que ir otra vez. He estado también visitando gente en el hospital. Y más de una vez que entro en el hospital me viene este versículo. La nube de tristeza, el paño de fúnebre que cubre la tierra. Tú ves a gente, tú ves gente seria, gente con... Y dices, ay. Ahora, en estos meses, he estado unas cuantas veces con Javi, ahí en el hospital, Javi y Alexia, y la verdad que tienen una manera, testifican, ganan, oran con los que están ahí, los familiares, y es un testimonio. Y el cristiano es diferente. El cristiano es diferente. Y aquí, cuando este hombre lo cita ahí en Lucas, Jesús le responde. Y estos versículos, mira, que habla aquí. Dice, brindará admirable festín para todos los habitantes del mundo. Habrá deliciosos manjares, añejo vino claro y la mejor carne. Algunos ya les está entrando el hambre del domingo. Habla de aquí algo tan especial. Habla aquí de algo tan especial y Jesús le cuenta esto de los invitados y no reaccionan, no responden. Y les está diciendo, y termina, dice, de esta generación ninguno. Bueno, antes de terminar, voy terminando. Ha ido más rápido de lo que pensaba. Un poco más, porque esto es un sermón, merece un sermón en sí mismo. Pero aquí habla de un banquete.
Y yo he dicho que ves en la gente no cristiana, ves ese nube de tristeza y paño de fúnebre. Lo vemos en ellos. Y todos vamos a enfrentar cosas, situaciones. Pero la diferencia es que los cristianos este banquete todavía no lo experimentamos, no lo hemos visto. Pero tenemos un presentimiento. Hace años, yo me acuerdo en la granja, cuando vivía en Santander, subía a pasar el día en la granja. No sé si fue en el tiempo de Vicente, que estaba ahí. Yo me acuerdo, a mí me encanta, yo ponía, a veces había fardos de forraje y el ganado estaba ahí en el establo, y a la hora de la siesta, a la hora de después de comer, yo iba a uno de los fardos, cogía una almohada y una sábana y me ponía la sábana encima para protegerme de las moscas, daba comida a las vacas y las vacas se ponían a comer y me encantaba el sonido de las vacas comiendo. Y ahora que soy más viejito, estuvimos ahí en Nochevieja, en la cena, y de vez en cuando como que cerraba los ojos o me miraba al suelo y escuchaba. Y te viene el olor de la comida, de la cena. Te venía el ruido de los tenedores, ¿cómo se llama? Todos los vasos, las conversaciones de la gente, las risas de la gente. Mi padre algo le encantaba, había ciertos momentos que toda la familia se juntaba y cuando había buen ambiente, no siempre hay buen ambiente cuando se junta la familia, pero ahí la gente diciendo, contando, le encantaba, a veces nada más le gustaba escucharlo. Los cristianos nos juntamos en grupos grandes como hoy, en grupos pequeños, o en nuestra vida devocional, cada uno con su Señor. Y vienen esos sonidos de ese gran banquete. Vienen los olores. Captamos las conversaciones y nos anima. Espero que eso es un cristianismo que tú y yo podemos experimentar. Yo estoy orando, Señor, ayúdame realmente a tener la mirada en las cosas de arriba, ayúdame, Señor. No distraerme en cosas que no vale la pena distraerme. Vuelvo a lo de los fariseos. Yo pregunto, ¿cuál es la reacción que Dios está esperando de mí en mi situación, en mi matrimonio, en mi familia, donde yo estoy sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué reacción va a dar, no sé, libertad? Va a abrir una puerta a algo diferente. ¿Qué reacción va a traer madurez y paz a tu vida, a mi vida? Que Dios nos ayude a cada uno. Amén. Pues gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por las Escrituras, que en cada parte de las Escrituras hay enseñanzas, hay cosas, hay lecciones para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que reaccionamos a tu palabra, a tu guianza, a lo que tú quieres hacer, Señor.
Danos oídos para escuchar tu voz, danos un sentir, un sentimiento, un discernimiento cuál es el plan tuyo para nuestras vidas, Señor. Queremos obedecerte, queremos confiar en ti, Señor. Y en esta mañana confesamos, Señor, creemos en ti. Creo en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Totalmente confiamos en ti, Señor. Y aquí estamos, Dios. Del cielo.